presentación y la verdad que nos pareció un proyecto súper ambicioso, súper necesario y que además era muy interesante que ese proyecto pudiese ser presentado en el marco del 7º Congreso. El stand de Claudia y de Mierda lo tienen allí, también los libros se pueden conseguir, todo un compilado de dramaturgias del Perú. Pero también lo que hace Claudia es llevar textos, o sea, hay un ida y vuelta de materiales que van y vienen y eso nos enriquece. Bueno, acá le cedemos todo el espacio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia García. Soy peruana. Mi corazón es conocido de alma de todo. Y estoy contentísima de estar aquí. La grata sorpresa es que me he dado cuenta que la comunidad está muy unida latinoamericanamente. Resulta que Gaby conoce a gente que yo conozco en Perú, que la querida Samadi está dirigiendo una obra de teatro que tengo yo aquí, entonces estamos como todos unidos y eso es una casualidad. Yo soy una librería, ¿no? Bueno, no soy yo, somos 3 personas, tengo 2 libreros más conmigo y el proyecto nace porque en el Perú no tenemos un lugar que tenga este foco, ¿no? El foco escénico y el foco de cine con respecto a los textos, ¿no? Para nosotros el teatro se lee, el cine se lee, la música se lee, todo se lee, ¿no? Y a través de los libros llevamos arte, cultura y muchas cosas. Entonces, lo que hemos venido a traer aquí es una propuesta librera llena de cosas peruanas. Pero antes de mostrarles un poco cómo nace el teatro en el Perú, que eso es básicamente lo que he venido a contarles hoy, para tener un poco de incidencia con respecto al arte escénico en nuestro país, ¿no? en Perú, les voy a mostrar un video muy pequeñito de qué es lo que hacemos.
Bueno, lo que contaba un poco aquí el maestro Miguel Rubio Zapata, él es el director biblioscario, y ya lo vamos a ver después, es que no existen registros desde la época prehispánica acerca de teatro, porque los incas, que fueron los primeros que tuvieron este contexto, no escribían, ¿no? Entonces, el teatro está ligado al rito, ¿no? Al rito religioso. Entonces, yo creo que eso es algo que compartimos todos en Latinoamérica, ¿no? Y tenemos esto muy ligado a la religión. Entonces, gracias a ese contexto es que el maestro dice que podemos redefinir el concepto de teatralidad para tener una visión más inclusiva, ¿no? Los españoles, si bien creen de que el teatro nació en Grecia, no necesariamente es así, ¿no? Nosotros tenemos todo este tema histórico que nos permite decir también de que podemos redefinir ese concepto de teatralidad, ¿no? Entonces, viniendo al concepto del Congreso, ¿no? Yo digo un poco dentro de lo que he leído que la migración se ha vuelto hija de la colonización, ¿no? Y es en la colonización en donde nosotros tenemos el registro ya, podríamos decir perpetuo, ¿no? Tangible de lo que significa teatro, ¿no? Y a través de estas pinturas maravillosas que siguen estando en el convento del Cusco, por ejemplo, es que podemos decir que existe una fase teatral, ¿no? Con respecto a estos ritos. Dentro de la historia del país, la primera persona que pudo tener la particularidad de juntar estas historias fue el Inca Garcilaso de Toledo. Este personaje es un personaje icónico en la historia de nuestro país porque él es un mestizo. El padre fue español y la madre fue inca. Entonces, él, obviamente, con la secuela del padre, tuvo que irse del Cusco para vivir en Europa, pero regresaba cada cierto tiempo al país, y como él sí sabía escribir, lo que hizo fue tratar de perpetuar este tema del rito prehispánico en uno de sus libros que se llama Los Comentarios Reales, ¿no? Este libro, que es un libro canónico en realidad para la literatura peruana, no para el teatro, sino para la literatura, tiene 2 capítulos dedicados al teatro de los incas, ¿no? Entonces, lo que él quería hacer a través de esto era que los europeos sepan que los incas no eran bárbaros, ¿no? Y que tenían una cultura muy potente previa a la colonización, porque nadie lo dice, ¿no? Es él el primero que pone esto bajo la mesa, ¿no? Entonces, para ser conversado, ¿no? Discutido. Entonces, el teatro en el Perú tomó forma con las artes escénicas quechuas, ¿no? Que vienen a partir del rito, y la influencia que tuvieron durante la conquista y la república, ¿no? Que es cuando ellos cuentan esto, de que existe la comedia y la tragedia, ¿no? Pero bueno, es una mezcla, ¿no? Entonces, en este marco del imperio incaico es que se marca el hito donde surge la primera obra teatral del Perú, ¿no? La primera obra teatral del Perú es el Ollantay. El Ollantay es una historia de amor, la típica, ¿no? que el Inca y el español se debaten por el amor de esta chica, ¿no? Entonces, esta obra tiene muchas vertientes y tiene un contexto bastante complicado también, porque todo el mundo quiere decir que es
Bueno, entonces, como ven, tiene muchas vertientes, ¿no? No sabemos exactamente a quién le pertenece, pero finalmente fue el padre Valdés el que hizo, ¿no? Que el texto se perpetuara en un documento, ¿no? Entonces, como les contaba, en este libro maravilloso, que si alguien necesita en algún momento me lo puede pedir, yo se lo escaneo, que ha sido de verdad estudiado por mucha gente de teatro, de los principios del teatro quechua, tiene la copia facsimilar, ¿no? Esa copia original está en el convento del Cusco y, bueno, no se puede visitar, pero sabemos que existe, ¿no? Que está ahí. Entonces, si hablamos de la época quechua, ¿no? Que nos remontamos a los incas, luego viene la colonia, que es donde están perpetuando los textos en ese momento, y luego vamos a hablar de la República, ¿no? Ya para dar paso a los dramaturgos que representan al país, ¿no? Al Perú. Entonces, en esta época nosotros tenemos ya el inicio de los corrales de comedias, que eran patios de casas muy grandes, ¿no? Patios gigantes, donde habían construido esta especie de escenario y todo, con una réplica muy española, obviamente, y algo que me llena así un montón de orgullo es que ya hace algunos años, bueno, hace bastantes años, han reconocido que una de las promotoras de estos espacios era Micaela Villegas, ¿no? La Perricholi. No sé si alguno de ustedes la conoce, pero la Perricholi fue una prostituta, ¿no? Que estaba dedicada al arte, que era amante del virrey Amat y que era maravillosa, porque no solamente era actriz, sino también escribía, era poeta y ella fue la que, posterior a un incendio que hubo en un corral de comedias, se dedicó a hacer fondos para crear este espacio y no perder un espacio de teatro, ¿no? En la ciudad de Lima. Vamos a ver un poquito de ella. Bueno, luego de que se dio esta reconstrucción del teatro, ¿no? Del Teatro Segura, que viene a llamarse Segura, se llamaba Teatro Municipal, primero Teatro de Lima, luego Teatro Municipal y luego ahora se llama Teatro Segura, y con don José de San Martín viviendo en Lima en ese momento, ¿no? Porque saben que las tropas fueron migrando así por todos los países, y con el tema de que la Perricholi ya estaba en su esplendor administrando este espacio, ellos crean esta obra que se llama Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz, que fue la primera obra independiente
última parte de la obra tiene mucha danza y música porque es la celebración del libertador, ¿no? con las tropas. Entonces, no solamente tiene teatro, sino también tiene música y tiene danza. Posterior a esta persona, que no sabemos todavía quién es el autor de verdad de esta obra, empiezan las personas a querer tener otro tipo de texto dentro de los teatros, ¿no? Entonces, se generan estas dos vertientes, ¿no? Y le he puesto un versus porque en realidad era Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. Uno pertenecía a la oligarquía y el otro era plebe, ¿no? Entonces, Felipe Pardo y Aliaga escribía cosas acerca del trato de la oligarquía del país a los esclavos y a los plebeyos, y Manuel Asensio Segura hacía burla absoluta de lo que escribía Pardo. Entonces era como todo el tiempo, ¿no? Estar así en conflicto, ¿no? Pero obviamente por temas de dinero, ya saben cómo funcionan así las cosas, fue Felipe Pardo de Aliaga el primero que estrenó esta obra que se llama Frutos de la Educación en el Teatro Segura. Entonces, esta es la obra tal cual, ¿no? Es una edición un poco antigua, pero fue él el primero que representó, ¿no? Entonces podemos decir que la primera obra independiente con autor seguro, dada en un teatro en el Perú, fue esta, ¿no? Antes de... Primero fue esta, que no sabemos quién escribió, y luego fue esta de aquí, ¿no? Que de esta sí tenemos muchas ediciones y muchos comentarios, ¿no? Y luego vino Manuel Asensio Segura con todas sus obras que son del pueblo, ¿no? Que hablan cosas del pueblo, contexto muy particular, ¿no? Y aquí, a ver, vamos a contar un poco. En el Perú independiente, el teatro siguió bajo la influencia de herencias españolas. En el Perú independiente, el teatro siguió bajo la influencia de herencias españolas. Sin embargo, aparecieron dos personajes descollantes: el aristocrático Felipe Pardo de Aliaga y el plebeyo Manuel Asensio Segura, plumas finas representantes del costumbrismo. El 6 de agosto de 1830 se estrenó la comedia Frutos de la Educación de Felipe Pardo de Aliaga. Esa fue la fecha de nacimiento del teatro peruano propiamente dicho. 9 años más tarde se estrenó la primera comedia de Manuel Asensio Segura. Segura fue un renovador del vocabulario teatral, empleando términos de uso cotidiano como chingana, matajo, salvo, pulpería dentro de sus obras. Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura, dos grandes maestros, pioneros del teatro peruano, pese a su genialidad, no tuvieron sucesores de su estilo. Estoy delante de un teatro que está a la espalda del Poder Judicial en la Avenida Bancay y tiene el honor de llamarse Felipe Pardo de Aliaga. En 1938 se creó la Asociación de Artistas Aficionados. Para contarles un poco acerca de... Bueno, después de esto y que ya existían textos para ser llevados a escena, el problema era que no existían espacios para estudiar teatro, ¿no? Entonces era todo muy autodidacta, y en la búsqueda de nuevas personas, porque seguían siendo los españoles que tenían la mayor capacidad para poder tener este acercamiento escénico, ¿no?, a los alumnos, se crean estos espacios, ¿no? El primero es el Teatro Universitario de San Marcos, de la Universidad de San Marcos,
Luego viene la AAA, que es una asociación de artistas aficionados, y la tercera es la ENSAT, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que primero se llamó la ENAT, ¿no? Entonces, fue el Teatro de San Marcos el que dio inicio a todo esto, y volviendo nuevamente al tema de migraciones, la AAA fue fundada por personas de 12 países, ¿no? Actores y actrices que venían de todas partes del mundo a representar cosas en Perú, se iban enamorando del Perú y se quedaban en el Perú. Entonces se unieron, alquilaron esta casa, que es la que funciona hasta el día de hoy. De hecho, esa foto es muy reciente, y es una casa que ha sido restaurada, que tiene un teatro adentro y que, bueno, da talleres y ahora está administrada por otras personas, pero fue creada por 12 extranjeros, ¿no?, que se enamoraron del país y se quedaron ahí. Y la ENSAT, esta es la casa que dio inicio, ¿no? Es San Marcos y la ENSAT son entidades del gobierno, tienen un presupuesto ministerial de educación, pero que ahora ha sido cortado, por el cual hemos estado yendo a marchas últimamente, porque van a tener que cortar las carreras y que les quitan a los chicos el presupuesto para estudiar. San Marcos ya no tiene tantos alumnos, se ha dedicado a las facultades de medicina y de ingeniería y de ciencias, entonces el arte ya no está como muy desarrollado, que es una pena, pero bueno, la ENSAT sí sigue siendo solamente una escuela para enseñar teatro, o sea, para ser profesor de teatro, para ser actor, dramaturgo, luminotécnico o director de teatro. Entonces, está bueno, pero esperemos que no muera, porque si le quitan el presupuesto, no sé qué trabajo. Dentro de los documentos también de San Marcos encontré esta primera memoria que data de 1950, que es del director de la NAE, ¿no? Antes que fuera ENSAT fue NAE, y este es el discurso de promoción, ¿no?, donde el director habla acerca de qué significa ser actor y actriz, y están los nombres de los primeros artistas escénicos graduados oficialmente con un diploma en el país. Y luego encontré este documento también, que es un documento que tiene la relación de los 200 primeros trabajos publicados en San Marcos, ¿no?, que data de 1970, donde hay muchos trabajos argentinos, muchos trabajos colombianos, ¿no? También es un documento original de la época. Y bueno, ya pasando después de todo esto, y que ya existían artistas escénicos propiamente dichos, ¿no?, estudiados, tenemos la formación de estos movimientos del grupo de teatro independiente, ¿no? Existen muchísimos, pero los que han perdurado en el tiempo son los que ven ahí, ¿no? No todos son de Lima, muchos son, de hecho solamente 3 son de Lima, los demás son de provincia. El que dio inicio a todo fue Cuatro Tablas y Yuyachkani, y Cuatro Tablas fueron los primeros que empezaron a hacer teatro en la calle, ¿no? Y luego vino Yuyachkani, que ahora les voy a poner un video que para mí representa lo que significa hacer teatro en el país, ¿no? Yuyachkani tiene un teatro que solamente está hecho en base a la memoria y a la historia del país, ¿no? Es un teatro colectivo. Los maestros de Yuyachkani han ido creando nuevas generaciones, pero tienen un trabajo alucinante, ¿no? Cada vez ellos van reponiendo obras, porque solamente tienen un repertorio de 12 obras que ellos van reponiendo en el tiempo, van agarrando nuevas partes de la historia de nuestro país y poniéndolas en el contexto dramatúrgico de la obra que escribieron hace 12 años. Entonces, es impresionante cómo hacen para hacer eso, pero es triste también porque la dramaturgia en sí no cambia. O sea, quiere decir que estamos igual hace 20 años, solamente que con un poquito de cosas que cambiaron, ¿no? Entonces, es increíble lo que hacen, pero como ellos mismos dicen, si no fuera por ellos o por el arte o por esas cosas que hacen, muchas generaciones nuevas no conocerían qué significa el teatro o la historia del Perú, ¿no? Porque ellos cuentan mucho acerca de la historia a través de lo que hacen. Voy a poner el video para que lo conozcan.
¿De aquí o de acá? Sí, o sea, tendría que ponerlo aquí. ¿Sí? Ya. ¿Y si lo pongo directo acá? Ya no importa. Bueno, si alguien desea, les puedo pasar los videos para que los vean después, porque igual no tendrían que escuchar un poco acerca de lo que hacen ellos. Bueno, de hecho, Yuyachkani y Cuatro Tablas, ambos han cumplido 50 años. Cuatro Tablas ha creado una asociación para la investigación actoral, lo que hace de que la historia de los actores en el país esté perpetuada, ¿no? A través de esta asociación, que es una asociación independiente también, cualquiera se puede unir que trabaje en las artes. Y bueno, Yuyachkani es particularmente el principio de la relación que todos los temas independientes de arte tienen con el mundo, ¿no? Siempre, a cualquier país que uno va y habla del Perú, alguien conoce a Yuyachkani, ¿no? Ellos, como les contaba, tienen un repertorio que son 12 obras que van reponiendo y trabajan en base al teatro y la memoria, ¿no? Y a la historia del país. Está conformado el grupo por ellos, los que están ahí, que son 3 hermanas, que son las hermanas Correa, Miguel Rubio, que es el director, el profesor Julián Casafranca Julián y Augusto Casafranca, ¿no? Julián Vargas y Augusto Casafranca. Ellos lo que hacen es un teatro de grupo y el principio de su teoría y su técnica es de cooperación colectiva, ¿no? Ellos van creando los textos y haciendo todas las performances en base a un público que invitan a ver sus ensayos. Entonces es todo muy colaborativo, ¿no? Las personas que tienen la oportunidad de verlos antes van a ver que dentro del estreno de la obra se han usado cosas que la gente ha comunicado que debería ser así, o sonidos que han debido intervenir, ¿no? Entonces es bastante peculiar, muy particular, pero muy bonito saber de que una opinión de un niño de 6 años que estuvo en un ensayo ha sido tomada por ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos nacieron en un contexto histórico muy particular y han resistido a través de la historia y además han sido el medio de comunicación en la época del terrorismo, ¿no? Ellos eran los únicos que entraban a estos pueblos que estaban tomados por las Fuerzas Armadas para hacer algo por la gente, ¿no? Entonces tienen bastantes hitos históricos que les permiten, para mí, nuevamente, no porque sea fanática y lo ame, sino decir de que son ellos los que han hecho de que el teatro en el país continúe, que el último rincón del Perú pueda haber una obra de teatro, ¿no? Gracias a eso, a que eran los únicos que eran bien vistos por los terroristas, ¿no? Por el MRTA, ¿no? Entonces viene Yuyachkani y abrían la puerta para que ellos hagan sus obras y luego les volvían a cerrar y ellos se iban, ¿no? Entonces eso es súper importante para el país. Posteriormente ya, para hacer estudios de actuación, se creó la Facultad de Artes Escénicas de la Católica, ¿no? De la Universidad Católica, y estos son los maestros más representativos de teatro peruano que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, de aquí tenemos 2 que ya no nos acompañan, ¿no? El maestro Ernesto Raes y Jorge Chiarella, pero todos los demás están vigentes, ¿no? Continúan trabajando por el teatro en el país, y de ellos, ¿no? De todos ellos, tenemos a Roberto y a Alberto, que son los 2 maestros de teatro que tienen espacios dedicados solamente a la formación actoral. Entonces, si algún actor quiere formarse
solamente actor y no puede ir a la universidad por algún motivo, ¿no? O no encontró algún cupo, son ellos dos los que hacen de que estas carreras escénicas en el país se hayan desarrollado hace más o menos 25 años, ¿no? Cuando no existía todavía una facultad en la Católica, eran ellos dos los que han formado. Entonces, los actores de más o menos 50, ¿no?, que son los más famosos del teatro en el Perú, han sido formados por estos dos señores, ¿no? Alfonso está ahorita volviendo a la actuación, de hecho está ahorita haciendo el Avaro, está en temporada y acaba de sacar un libro que lo tengo ahí también, que reúne sus 12 obras más icónicas desde hace 20 años, ¿no? Si nos quedamos con los dramaturgos, hay muchísimos dramaturgos en el país, jóvenes muy talentosos, pero con los que yo me quedaría, que han dado principio a esto, son nuevamente ellos tres, que tienen libros, ¿no?, muchos libros, y estos tres de arriba, que son los que nos han representado en festivales internacionales y además los que tienen más libros publicados de dramaturgia. Percy Encinas tiene un libro ahora que recién lanzó, que se llama Teatro Migrante, que lo tengo ahí también, que de hecho la compañera Samadi de Bolivia va a dirigir una obra, está codirigiendo las obras con otras directoras de otros países. Son 6 obras que están dentro del libro de Percy. César de María, que vendría a ser para mí lo que representaba el teatro ese de los plebeyos, ¿no? El de las cosas muy peruanas, ¿no? El de la comunicación muy peruana, ¿no? Él tiene obras que representan mucho a la sociedad del país ahora. Y Mariana, que, bueno, yo le tengo un cariño muy particular también porque para mí el desarrollo de la dirección y de la dramaturgia en el país del lado femenino está representado por ella, ¿no? A partir de ella es que muchas de las chicas, de las mujeres en el país, se han lanzado a hacer cosas, ¿no? La representatividad femenina como dirección y como escritura en el Perú no estaba bien desarrollada, ¿no? Ha venido ella a avasallar un poco la visibilidad, ¿no?, la poca visibilidad que teníamos. Así que, bueno, ella representa mucho también en las artes escénicas en el país. Yo le hice entrevistas a todos ellos para traer un poco de lo que significaba su trabajo, y Percy, cuando me cuenta acerca de qué significa su libro Teatro Migrante, ¿no?, nos cuenta esto, ¿no? El Perú es un país con una particular historia de migraciones, supongo que como muchos de todos nosotros que estamos acá. Entre mediados de la década del 80 y del 90 del siglo pasado, más de 3 millones de peruanos dejaron sus hogares, ¿no? O sea, los peruanos se fueron a otros países y 30 años después solo volvió menos de 1 millón, ¿no? Ese es un estudio que él ha hecho para poder escribir el libro que escribió. El resto hizo familia y solo ha vuelto a veces de visita. Y desde el 2015 y en el 2017 el Perú experimentó un exponencial flujo de migrantes, ahora a la inversa, ¿no? O sea, tenemos mucha migración que ha llegado al país y tenemos más de 1 millón de migrantes de Venezuela. Yo aquí no he sentido esa situación, pero en mi país, a donde quiera que vayas, tenemos muchísimos venezolanos, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado un poco la mira de las cosas con respecto a las artes también, ¿no? Porque ahora en todas las vertientes tenemos muchos músicos, muchos artistas, muchos directores que son de Venezuela. Con respecto a Mariana, fueron 2 preguntas las que repercutieron un poco en el tema de su trabajo. La primera fue ¿qué es lo que le inspira a crear? Ella ha tenido una historia muy dura de vida y creo que, o puede ser que le pase a muchos de los que escriben, que dice que si ella no pudiera escribir, hubiera muerto, ¿no? O sea, que es como la única forma que ella tiene para exteriorizar todo eso que le hizo daño, que le hizo mal. Ella intentó ser actriz, estudió en la Católica, estudió con Roberto, estudió con Alberto y hizo 3 obras y le fue mal. Le fue
si yo lo hubiera escrito, me hubiera muerto, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, eso es lo que la hace tener tantas obras publicadas. Y la segunda es que desde su visión como mujer, ¿qué retos afrontan las mujeres en el país? No sé cómo sea en todos los países, la verdad yo creo que aquí el tema de género está un poco más abierto, pero en el Perú no teníamos directoras, no teníamos dramaturgas, no teníamos coordinadoras de grandes espacios, gestoras culturales tampoco. Yo podría decir que desde hace unos 10 años en adelante recién esto está creciendo, ¿no? Y ella dice eso, ¿no? Ella es profesora ahora de la Católica también y dice, en mi equipo, en mis grupos, en mis alumnos, en mis grupos de alumnos, no tengo chicas que quieran dirigir, casi todos son varones, ¿no? Y esa es una cuestión que yo me estoy ocupando de arreglar porque tengo que sopesar, ¿no? Entonces yo digo, el grupo se abre si tengo 4 chicas y 4 chicos, si no, no. Entonces ella se ríe un poco de eso, pero en realidad, o sea, es como parte de lo que tendría que ocurrir, ¿no? Que estemos en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, finalmente es un poco lo que les mostré al principio, ¿no? de lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo he traído acá un poco de teatro peruano porque quiero que conozcan un poco de mi país, de la historia, pero en realidad lo que nosotros hacemos no es vender libros, ¿no? Es vender arte, es vender cultura, vender historia, vender cosas de todos los países que representen esta particularidad escénica. Yo soy comunicadora y abogada de profesión, no soy artista escénica, pero he construido una relación con el teatro que me llega al corazón y me permite poder hablar de 1500 cosas. Conozco mucho de la dramaturgia argentina y tengo conocimiento porque ya he venido muchas veces y he conversado con muchos teatreros argentinos, por eso estoy aquí. Y así como esto, me encantaría conocer de muchas partes del mundo, pero bueno, si alguien necesita ir al Perú, representar algo de Perú o tiene interés, estas son las redes de la librería, nos pueden seguir para que sepan cuál es nuestro trabajo. Yo me llamo Claudia y cualquier cosa que necesiten, ahí estamos para ayudarles. Bueno, algunas cositas para pensar con Claudia antes de entrar al último espectáculo del Congreso, y es que Claudia lo que hace es construir puentes de pasión. Digamos, lo que se nota, Claudia, es que vos sos una pasional del teatro y de la comunicación, y les sugiero que se comuniquen por redes o que vean el stand y que se lleven libros de Perú, y seguramente vamos a estar yendo a Lima, ¿sí?